Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un vídeo que de verdad nos emociona compartir con ustedes, algo que ha estado en boca de muchos y que finalmente vamos a desvelar. Como ya vieron por el título, hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, y el secreto detrás de su relación que a muchos nos tomó por sorpresa. Sí, sabemos que han surgido un montón de rumores, especulaciones y preguntas, y hoy queremos poner todas las cartas sobre la mesa. Así que si eres fan de estas dos personalidades o simplemente te gusta el drama y las historias de amor inesperadas, quédate porque esto te va a interesar mucho. Y antes de empezar, no olviden que lo mejor que pueden hacer para no perderse ninguno de nuestros contenidos es darle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Así se unen a nuestra comunidad y reciben notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así que Burak y Neslihan. Dos nombres que para quienes siguen el mundo del entretenimiento, son sinónimo de talento, carisma y, hasta hace poco, vidas bastante privadas. Ambos son figuras muy queridas en sus respectivos ámbitos. Burak Özçivit, el galán turco que conquistó corazones con su sonrisa y su actuación en series como Kara Sevda y Kurulus, Osman, y Neslihan Atagül, la talentosa actriz que nos cautivó con su interpretación de Nihan en Kara Sevda, la misma serie que, curiosamente, los unió profesionalmente. Siempre se les vio como colegas, compañeros de escena, y de repente, ¡boom! Una relación, un romance que para muchos apareció de la nada. Y es ahí donde entra la pregunta del millón: ¿cómo surgió esta conexión? ¿Fue algo planeado, fue una chispa repentina, o hay algo más profundo que se esconde detrás de esta aparente sorpresa? La verdad es que cuando vemos a dos celebridades de este calibre iniciar una relación, es natural que surjan muchas interrogantes. La vida pública es un foco constante de atención, y cada detalle, cada gesto, cada aparición, es analizado por miles, si no millones, de personas. Y en el caso de Burak y Neslihan, parece que su relación rompió con las expectativas y los preconceptos que muchos tenían sobre cómo deberían suceder las cosas. No hubo un anuncio ostentoso, no hubo pistas evidentes para los medios antes de que la noticia se hiciera pública, y eso, amigos míos, es lo que hace que la historia sea aún más intrigante. Vamos a ponernos un poco en contexto. Ambos actores ya eran figuras consolidadas en la industria. Burak, con una carrera ascendente y un gran número de seguidores internacionales gracias al éxito de sus producciones en mercados extranjeros. Neslihan, también muy respetada por su talento y por haber protagonizado proyectos que dejaron huella. Cuando trabajaron juntos en Kara Sevda, la química en pantalla era innegable. Era una de esas parejas de ficción que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor dramático y apasionado. Pero como bien sabemos, la ficción es ficción, y la vida real es otra historia. Sin embargo, muchos de los que vimos esa conexión en pantalla, y al verlos compartir momentos en eventos relacionados con la serie, no pudimos evitar pensar que tal vez esa magia trascendía las cámaras. Pero la realidad, como suele suceder, fue un poco más compleja, o quizás, simplemente, más privada. El secreto, si es que podemos llamarlo así, de su relación sorpresiva no radica tanto en un acontecimiento extraordinario, sino más bien en cómo manejaron su conexión personal en medio de la vorágine de la fama. Lo que sí es cierto es que su historia no fue un romance fugaz nacido de un set de grabación y rápidamente expuesto al público. La relación entre Burak y Neslihan se cocinó a fuego lento, lejos de los focos, y se consolidó antes de que la prensa o los fanáticos tuvieran la oportunidad de especular demasiado. Y aquí viene la parte clave de la revelación, la que nos han compartido directamente, o la que hemos podido inferir de sus propias declaraciones y de la evolución de su relación. El secreto de su relación sorpresiva reside en la discreción, en la privacidad y en el respeto mutuo por sus vidas individuales antes de construir una vida juntos. Ambos ya tenían sus propias trayectorias, sus propias experiencias, y cuando decidieron dar un paso más allá de la amistad y la colaboración profesional, lo hicieron de una manera consciente y decidida, sin presiones externas. Lo que muchos quizás no sabían es que la amistad entre Burak y Neslihan se gestó durante el rodaje de Kara Sevda. Compartieron largas jornadas de trabajo, momentos de camaradería, y evidentemente, una conexión especial. Pero esta conexión, en lugar de volverse pública de inmediato, se cultivó en un espacio de confianza y entendimiento. No se trataba de una pareja que buscaba titulares, sino de dos personas que se estaban conociendo a un nivel más profundo, explorando si esa chispa que sentían era algo que valía la pena perseguir seriamente. Y aquí
Es donde entra el factor sorpresa para muchos. La relación se formalizó y se hizo pública cuando ya era lo suficientemente sólida como para que ambos se sintieran cómodos compartiéndola. No fue un anuncio apresurado, sino más bien una confirmación de algo que ya era una realidad en sus vidas. El tiempo que pasaron juntos, la forma en que se apoyaron mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales, demostró que lo suyo iba en serio. Y esto, lejos de ser una estrategia de marketing, es un reflejo de su madurez y de su deseo de proteger su relación de las presiones del ojo público. Muchos esperaban una historia de amor a primera vista, o un romance explosivo. Pero la verdad, y aquí es donde Burak y Neslihan nos enseñan una lección importante, es que las relaciones más duraderas y significativas a menudo se construyen sobre bases sólidas de amistad, respeto y un entendimiento mutuo que va más allá de la atracción superficial. Se conocieron en un entorno profesional exigente, donde la presión y el escrutinio son constantes, y supieron separar lo personal de lo profesional, permitiendo que su vínculo creciera de forma orgánica. Otro punto clave es cómo manejaron la transición de compañeros de trabajo a pareja. No hay indicios de que su relación haya afectado su trabajo en la serie, lo cual es un testimonio de su profesionalismo y de la discreción que mantuvieron. Probablemente el secreto de su relación, sorpresiva, es que no fue tan sorpresiva para ellos. Ellos sabían lo que estaba pasando y decidieron cuándo y cómo compartirlo con el mundo, o más bien, cuándo dejar que el mundo se diera cuenta. Además, es importante recordar que ambos actores, en entrevistas separadas a lo largo de los años, han enfatizado la importancia de la privacidad en sus vidas personales. Han aprendido a navegar el mundo de la fama con una cierta cautela, priorizando su bienestar y el de sus seres queridos. En este sentido, su enfoque en mantener su romance en un plano más privado hasta que estuviera listo para ser compartido públicamente no es sorprendente, sino más bien coherente con su forma de ser. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? No es un secreto oscuro o escandaloso. Es en realidad un secreto bastante simple pero poderoso: la comunicación, la paciencia y la voluntad de construir algo genuino sin la necesidad de aprobación o atención constante. Se permitieron conocerse sin las cámaras encima, sin las especulaciones de la prensa, y cuando decidieron hacer pública su relación, ya estaban seguros de que querían dar ese paso juntos. La sorpresa para el público radica en la ausencia de la narrativa típica de las celebridades. No hubo dramas públicos, no hubo filtraciones constantes, no hubo una escalada mediática. Simplemente una relación que se consolidó en privado y luego se presentó al mundo como un hecho, cuando ellos se sintieron preparados. Y eso, sinceramente, es admirable. Demuestra que el amor verdadero y las relaciones saludables pueden florecer incluso en el ojo público, si se manejan con inteligencia y respeto. Burak y Neslihan nos han demostrado que a veces, las historias más interesantes no son las más ruidosas, sino las que se construyen con autenticidad y calma. Su relación no fue una moda pasajera, sino el resultado de una conexión real que se fortaleció lejos de los reflectores, y que solo se hizo pública cuando estuvo lista para ser compartida, creando así esa sensación de sorpresa para aquellos que no estaban al tanto de la profundidad de su vínculo. Su elección de mantener ciertos aspectos de su relación en privado no es una negación del público, sino una afirmación de su derecho a tener un espacio personal y una relación protegida. En resumen, el secreto de la relación sorpresiva de Burak y Neslihan no es un evento único o un giro argumental inesperado. Más bien, es una lección sobre cómo una conexión genuina puede florecer cuando se prioriza la discreción, el respeto mutuo y la construcción de una base sólida lejos de las presiones externas. Se trata de la madurez, la paciencia y la comprensión de que algunas de las historias más bellas se desarrollan en privado antes de brillar para el mundo. Ellos nos mostraron que la autenticidad y la fortaleza de una relación no se miden por cuánta atención atrae, sino por la profundidad y la sinceridad del vínculo entre dos personas. Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre Burak y Neslihan y el secreto detrás de su relación que a muchos sorprendió. Esperamos que hayan disfrutado de esta revelación y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. De verdad nos encanta poder compartir estas historias con ustedes y desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les pareció la forma en que manejaron su relación? ¿Sospechaban algo? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y sí,
Disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.